Son 4 sospechosos, 3 que ayudaron al que ejecutó ese doble homicidio que nos consternó a los capitalinos el día de ayer en contra de los funcionarios cercanos de Clara Brugada, y huyeron con 3 autos, 4 personas, 3 autos, una logística planeada, un golpe profesional y dirigido. Básicamente así, las conclusiones, las primeras que hace públicas tanto la Fiscalía de la Ciudad de México como el secretario de Seguridad Ciudadana. Permitido identificar la participación de al menos 4 personas presuntamente relacionadas con el evento. El agresor material y 3 personas más que habrían apoyado en la logística y conducción de los vehículos. Se ha integrado un grupo de investigación interinstitucional con operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde se comparte información de inteligencia y se establecen las consignas operativas de la investigación para eventualmente ubicar y detener a los autores materiales e intelectuales. Por el seguimiento en cámara se observa que el agresor esperó a que ambos se encontraran juntos para realizar el ataque. El sujeto que efectuó el ataque abandonó la escena a bordo de una motocicleta estacionada cerca del lugar, junto con otros sujetos que cambiaron 2 veces de vehículo para darse a la fuga fuera del perímetro de la Ciudad de México. En concreto, la investigación hasta el momento nos permite informar lo siguiente. A través del seguimiento de videograbaciones se han identificado a 4 sujetos presuntamente relacionados con el ataque. El autor material y 3 personas más que apoyaron en la conducción de los 3 vehículos. Dada la dinámica de los hechos, se concluye que se trató de un ataque directo y con un grado importante de planeación, y que quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa. El ataque necesariamente implicó una inversión de recursos considerables, humanos, logísticos, materiales. Juntos en una conferencia que duró poco más de 30 minutos, el primer informe, pues, de Pablo Vázquez, y también la primer prueba de fuego a la casi recién aprobada, nombrada fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde. Reiterar que hasta el momento la investigación está enfocada prioritariamente en los autores materiales y no se cuentan ahorita o no contamos con ningún elemento que nos pudiera permitir concluir o favorecer una hipótesis sobre otra. En este caso, la hipótesis que se menciona sobre si esto pudiera ser respuesta a detenciones previas. Hasta el momento la investigación, que insisto, está enfocada en la identificación, localización y detención de los autores materiales, no ha arrojado información que nos permita concluir que en ese sentido, que esa sea la... Respecto a la pregunta que se hacía sobre si este evento fue o no planeado, ¿no? Consideramos que a partir de la información disponible podemos decir que el evento efectivamente fue planeado. Incluso en días previos identificó la vigilancia de una persona, ¿no?, a las víctimas en las inmediaciones del ataque, ¿no? Y podemos por eso concluir que el ataque efectivamente fue planeado. Y fueron enfáticos. No favorecen ninguna línea de investigación. Hasta el momento lo único que se tiene es: ya habían vigilado en el punto específico, miren qué importante, ya se había vigilado en ese punto de la calzada de Tlalpan, donde Jimena recogía a Pepe para dirigirse al trabajo. Ya habían captado una suerte de vigilancia, pero son enfáticos. No notaron que hubiese un seguimiento personalizado a alguno de los dos en sus casas o en torno a su trabajo. Se sabe entonces que es un golpe planeado, pero no se sabe el móvil de esta planeación. Y fueron delineando muy poco a poco lo que se sabe, que no es tanto, porque no ha sido detenido ninguno de estos sujetos. Se dice que huyeron hacia el Estado de México y que en coordinación con
las fiscalías y evidentemente las instituciones de seguridad en los estados aledaños de la Ciudad de México se ha trabajado, porque es usual que en este tipo de golpes los delincuentes que atacan en Ciudad de México tiendan a huir en las periferias. Tenemos hasta el momento detectado que ellos fueran sujetos de vigilancia por separado o que los estuvieran siguiendo. Lo que tenemos detectado es que una persona estuvo en el mismo lugar donde fueron los hechos, realizando labores posiblemente de vigilancia en ese lugar, lo que denota un conocimiento previo de la rutina, pero no necesariamente que hubieran sido sujetos de un seguimiento a lo largo de los días. Eso se detecta escasos días antes y hasta el momento es donde vamos en la investigación. Desde luego no hay nada hasta el momento en la investigación que nos hable de que había conocimiento de la agenda de la jefa de gobierno. El hecho ocurre en el marco de una rutina ajena a la rutina de la jefa de gobierno. No hay nada que pueda establecer hasta el momento que los hechos estuvieran relacionados, hubiera información sobre la agenda de la jefa de gobierno. Está en este momento, o la única información disponible tiene que ver con los movimientos de nuestros compañeros victimizados. Preguntas interesantes e insistentes, no solamente en torno a si ya se conocía de alguna amenaza en contra de estos dos funcionarios de la Ciudad de México. Se descartó eso, de hecho la propia fiscal dice: no conocemos que hubieran recibido amenazas y tampoco hay amenazas en contra de esta institución o la de seguridad pública. En relación a las preguntas que se hacían sobre amenazas previas, no tenemos identificadas amenazas previas a las víctimas, ¿no? Ni a nuestra persona, no a nadie. Una duda que estuvo mucho tiempo en el aire, al menos el día de ayer, yo la capté escuchando el noticiero de Joaquín López Dóriga, y donde su reportera decía, se acercaron, fue Radio Fórmula la que dio a conocer esta noticia, que habían ido a ver físicamente o inspeccionar trabajadores de seguridad pública la cámara del C4 que estaba justo enfrente al lugar donde ocurrió el homicidio. Entonces se quiso saber si la suposición que hizo o la interpretación que hizo del hecho Joaquín López Dóriga, porque así es como inició justamente esta teoría, el conductor dijo: no, está descompuesta, no inguen. Y de ahí se empezó a hacer muy grande esta bola de nieve diciendo: es que el C4 no contó con todos los elementos para dar seguimiento. Y ahí responde Pablo Vázquez, y responde diciendo que ya había una nota informativa y que básicamente nunca les faltó nada. El tema de las cámaras de C5, entiendo que el propio centro emitió una tarjeta informativa, ahí está la información emitida por ellos mismos. Solamente mencionar que la coordinación con el C5 y el sistema de videovigilancia de la ciudad, que es en efecto muy robusto, fue fundamental en los avances que se han tenido hasta el momento. No hay nada en el seguimiento que se haya impedido la visibilidad del evento o que no tengamos algún momento del seguimiento que esté interrumpido. Eso justamente es gracias a la presencia de estas cámaras. No quisieron apegarse a una teoría en particular, es decir, creemos que es el crimen organizado, creemos que son estos grupos que operan, o creemos que son los resultados que estamos teniendo en términos de seguridad pública, y que durante la conferencia de la mañana Claudia Sheinbaum decía que se tiene o que se ha logrado llevar por debajo de 2 homicidios al día la tasa que se vive en la Ciudad de México, mejor aún que como ella lo había dejado. Entonces, lo que sí dicen, aunque no se apegan a ninguna de estas teorías, aprovechan para decir: ahora, lo que sí queremos que quede claro es que no se va a dar un solo paso para atrás. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Defensa, Marina y Guardia Nacional, continúa con sus despliegues operativos en la Ciudad de México.
logrando detenciones de generadores de violencia. Como es del conocimiento de todos y todas, en las últimas semanas, el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México ha logrado detenciones muy relevantes de líderes de células delictivas con operaciones en la ciudad y en la zona metropolitana, las cuales se han traducido en una reducción en los niveles de violencia y los delitos de alto impacto en la ciudad. Estas detenciones continuarán. La desarticulación de células delictivas continuará. El trabajo preventivo y de proximidad de la policía en cada barrio y colonia continuará con la misma firmeza que ha caracterizado al gobierno de la licenciada Clara Brugada desde el principio. No daremos ni un paso atrás en la encomienda de construir una ciudad más segura, más justa y en paz. Es decir, la Ciudad de México no va a tomar esto como registro de espérate, está bien, me voy a portar mejor, si es que fuera un mensaje. Y también fue enfático, no vamos a aumentar las medidas de seguridad para la mayoría de los funcionarios de la Ciudad de México sin hacer antes una evaluación de caso por caso. Porque recuerden, eran funcionarios Jimena y José de un perfil muy alto en términos del acceso de la información, de su relevancia en el equipo de Clara Brugada, pero de perfil muy ciudadano. Dijo Pablo Vázquez que se les capacitó en medidas de seguridad individual, pero que no tenían escoltas ni protecciones de ninguna forma específica brindada por su dependencia. Y así, previo a las 2 de la tarde, terminaba esta conferencia en la que sí se aceptaron preguntas de los medios, las empaquetaban, las iban respondiendo, y en las que quedan las mismas dudas. El móvil, la planeación, lo que vendrá para la Ciudad de México, y se mantiene el mensaje, por favor, no especular. 4 personas hasta ahora ubicadas como los responsables materiales identificados, pero sin ser detenidos aún. Una fuga hacia el Estado de México. 8 casquillos percutidos. Ninguno corresponde a delitos cometidos previamente. Y efectivamente, reconoce, la Ciudad de México ha tenido resultados, en particular la semana pasada, para detener a cabecillas importantes del crimen organizado aquí en la Ciudad de México, pero toma distancia y dice: nosotros no nos apegamos a ninguna de estas teorías, vamos a seguir con la investigación. Fue un ataque planificado, fue un ataque dirigido, fue un ataque que nos tiene a todos en la Ciudad de México cuestionándonos contra quién va el crimen y qué tipo de crimen aquí en contra del gobierno de la Ciudad de México, o en su caso, si se trata de un crimen que quiere afectar en lo más profundo de sus bases a la propia 4T. Todo lo demás, todo lo irresponsable, todo lo que diga fue esto, fue aquello. Ojo, ha insistido la presidenta de este país y también han insistido las autoridades de la Ciudad de México. Todo lo demás es especulación. Apeguémonos a los hechos y claro, que ellos por su parte vayan llenando con información, porque ahí donde no hay información, hay confusión, hay especulación y también hay ganas de sacar la raja política. PD ya corrigió a Naya lo del crimen de Estado. Es que el crimen de Estado fue el Estado, ¿verdad? Que les pasé en la mañana y dice, no, yo lo que quise decir es que fue un crimen contra el Estado. En fin, de eso vamos a ver mucho y mucho más, porque el que no cae la inventa, de verdad.